Ahí sí. Buenas tardes, saludo a todos aquellos que no han podido saludar bien el día de hoy. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Versículos 21 al 30. Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. El título de la predicación sería "Sabrán que yo soy". Bien, vamos a leer entonces nuestro pasaje. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Padre eterno, misericordioso Salvador, gracias te damos a ti en este día tan especial para tu iglesia. Un día en que tú nos congregas, Señor, para santificarnos, que tú nos apartas del mundo. Nos reunimos este día todos los santos, procuramos, Señor, hacerlo, a no ser que algo de fuerza mayor nos lo impida. Señor, gracias por este día que tú has hecho. Un día para estar contigo en tu presencia de una manera muy especial, en la cual tú desciendes por medio de tu palabra, de tu espíritu, y hablas a nuestros corazones. Ayúdanos ahora a estar atentos, Señor, a tu mensaje. Conforme la necesidad, sabemos que tú hablas. Conoces a tu iglesia, conoces a cada uno de los que está aquí, incluso aquellos que todavía, o quizás nunca, se encuentran en tu reino. Señor, te rogamos que este día, por tu gracia, por medio de tu evangelio, de tu palabra, produzcas vida en los corazones de aquellos que no te conocen. Pero también vivifiques nuestro corazón, nos ayudes a ver esas áreas grises, Señor, que nos cuesta tanto ver. Que tu palabra, Señor, limpie nuestros pensamientos, unifique nuestros corazones y nos lleve cada día más a buscar la gloria de tu nombre. Ayuda, Señor, como oramos siempre, a los más pequeños, Señor. Ayuda a sus padres a enseñarles reverencia en este lugar. Señor, tu presencia está de manera especial hoy aquí. Que los padres entiendan primero esto y luego traspasen a sus hijos, Señor. Ayuda la mente de los niños, Señor. Son pequeños. Tú tienes poder para guardarles, Señor, para tenerlos quietos en este tiempo. Señor, ayuda también al predicador en su debilidad. Te necesita mucho, Señor. Solo usted puede ayudarle
al predicador y a cada uno de los hermanos que está aquí a estar en mente y cuerpo escuchando tu voz con una disposición, Señor, que sea humilde. Te lo imploramos por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén. Perdón. Bien, mis hermanos, nosotros estamos estudiando entonces el Evangelio de Juan. En el mensaje anterior nosotros ya hemos estado viendo a Jesús, ¿cierto?, en una discusión con los líderes religiosos, probablemente aún estando en la fiesta de los tabernáculos. Allí el Señor se presentó como la luz del mundo, cosa que solo puede hacer el Señor creador de todo. Solo Dios es luz, es Él quien la forma, y su gloria está llena de un resplandor eterno. Hemos estado conversando esto desde la semana anterior. Decíamos que en la Biblia las tinieblas representan el pecado, la muerte y la mentira, mientras que la luz simboliza la vida, la verdad y la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, está revelando su identidad divina. Ha venido Él a iluminar nuestra oscuridad. Él ha venido a dar vida y a librarnos con su verdad, la única verdad. Él siempre ha sido luz, ha sido la luz de su pueblo y promete que quienes lo siguen no andarán más en tinieblas, sino que tendrán ahora la luz de la vida. De manera que los creyentes reciben luz. ¿Para qué? Bueno, para que no anden en la oscuridad de su ignorancia pasada, dejando su vida de pecado para seguir a Cristo. Y además son luz, veíamos, ya que reflejan ante el mundo el resplandor de la gloria de Cristo que ha sido reflejada ahora en sus rostros. La eternidad está directamente ligada a lo que seguimos aquí y ahora. Lo que amamos hoy determina dónde estaremos siempre. Lo que amamos aquí determinará dónde vamos a pasar la eternidad. Quienes amaron más las tinieblas que la luz serán echados, ¿dónde? En las tinieblas de afuera, eternamente, donde es el lloro y el crujir de dientes. Pero quienes sigan verdaderamente a Cristo habitarán en la ciudad celestial, donde no hay noche, donde no hay oscuridad, sino que Cristo es la lumbrera que ilumina a sus redimidos. Su luz lo llena todo. Por eso, quien lo sigue no andará más en tiniebla, sino que tiene ahora la luz de la vida. Hasta aquí el resumen. ¿Recuerdan eso? Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. El día de hoy, nosotros nos detendremos nuevamente en la porfiada incredulidad de los líderes religiosos, quienes una vez más se niegan a aceptar el claro testimonio que respalda a Jesús, trayendo sobre sí condenación. El sermón del día de hoy, mis hermanos, va a estar dividido en 3 puntos. En primer lugar, veremos algunas lecciones sobre la incredulidad. En segundo lugar, el que viene de lo alto. Y en tercer lugar, las consecuencias de la incredulidad. Así que comencemos con nuestro primer punto, lecciones sobre la incredulidad. Resulta, digo, que al ver las características de la incredulidad que se va a presentar el día de hoy en nuestro pasaje, nos damos cuenta que esa incredulidad no está solamente ni únicamente en los líderes religiosos, sino que en todos quienes rechazan o rechazarán a Cristo alguna vez. Por eso
Nosotros debemos preguntarnos a medida que revisamos estos rasgos de incredulidad, ¿están ellos en mí? ¿O solamente los reconozco en otras personas? Si usted ha venido hoy aquí a escuchar un sermón donde le digan los 3 puntos, todo ordenadito, y usted dice, qué bien, aprendí algo. Pero si no lo aplica en su vida, si desde ahora no tiene una disposición en su corazón a identificarse también como uno de estos pecadores que veremos, habrá perdido el tiempo. Habrá perdido el tiempo. Así que mientras avanzamos, no miremos este texto como una acusación lejana a nosotros, sino como un espejo que nos desafíe a examinar nuestra propia vida, nuestra respuesta a Cristo, nuestra respuesta a su palabra. El primer rasgo de incredulidad es que demanda evidencias y rechaza las que existen. Demanda evidencias, pero rechaza las que existen. En el mensaje anterior vimos cómo los fariseos insistían en que alguien más diera testimonio de Jesús. No les bastaba con lo que él decía de sí mismo. Pero esta demanda no era un acto así como de una búsqueda honesta. No, sino una expresión de rebeldía. Jesús ya había presentado a sus testigos claros, ¿se acuerdan? Testigos contundentes. Lo hemos estado repitiendo en el Evangelio de Juan seguido, ¿no? ¿Cuáles eran los testigos? El Padre, Juan el Bautista, las obras que solo Dios podía hacer y las escrituras que hablaban de Él. Todo esto testificaba de su identidad. Y aún así, los líderes religiosos, cegados por el orgullo, lo rechazaban. De manera que no era falta de evidencias, sino era resistencia del corazón. Esta es la contradicción de la incredulidad. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? Clama por señales, por más pruebas, pero cierra los ojos a las que Dios ya ha dado. La palabra de Dios lo dice muy claramente en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Lo dice así. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente, dice. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, dice el texto. Y lo mismo ocurre con Cristo. El incrédulo no lo ve como alguien digno de confianza. De hecho, en el versículo 21 de nuestro texto nos dice lo siguiente: Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, no pueden ir. Él ya había dicho esto. ¿Se acuerdan? Ya lo había dicho en el capítulo 7, versículo 34 y versículo 36. Pero para ellos no era digno de confianza lo que él decía. Ellos no querían al Jesús real. Querían uno que encajara más bien con sus ideas, un Mesías a su medida. Y eso sigue siendo cierto también hasta el día de hoy. La incredulidad no rechaza a Jesús por falta de evidencias. Lo rechaza porque Jesús no se adapta a sus deseos. Pero hay algo más serio aún: rechazar el testimonio de las Escrituras. Estos líderes se consideraban expertos en la ley, pero no pudieron ver que todo lo que ellos leían, que todo lo que ellos estudiaban, estaba apuntando únicamente a Cristo. Jesús ya les había dicho en el capítulo 5, versículo 39, ustedes examinan las Escrituras
porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. No entendieron que la Escritura no es un fin en sí misma, sino una flecha que señala directamente a Jesús, quien es el cumplimiento de todas, absolutamente todas las promesas de Dios. Así que el verdadero problema de la incredulidad definitivamente no es la falta de evidencias. ¿Qué es lo que es? La dureza del corazón. No son los ojos los que no ven. Es el corazón. Es el corazón que se niega a creer. Y aquí viene la pregunta inevitable. ¿Has caído alguna vez en esta misma actitud? Esa que aún resiste a Cristo. Esa que te tiene así como esperando que Él encaje en tus ideas de cómo es Dios y de cómo vivir también el cristianismo. En vez de ser al revés. En vez de aceptar lo que Él dice y simplemente creerle. Así que la incredulidad demanda evidencias y rechaza las que existen. Ahora, un segundo rasgo de la incredulidad es que erróneamente cree saber quién es Jesús. Erróneamente cree saber quién es Jesús. Los líderes religiosos pensaban que tenían muy bien identificado a Jesús, pero no tenían ni la más remota idea de quién era. Sus corazones estaban cerrados a la verdad. Si no aceptaban el testimonio claro que ya existía sobre Cristo, la verdad que no creerían aunque llovieran las señales del cielo. Nada los haría creer a ellos. Estos hombres, mis hermanos, estaban convencidos de que conocían a Jesús. Creían tenerlo perfectamente categorizado. Un hombre común, el hijo de un carpintero, alguien sin credenciales que desafiaba su sistema religioso. Pero en realidad no tenían ni la más remota idea de quién era Él. Sus corazones estaban cerrados, apretados. No querían oír la verdad. Y lo más trágico es que su ignorancia era completamente voluntaria. Jesús les dice en el versículo 23, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí el Señor no solo está revelando su origen divino, sino que expone el verdadero problema. Ellos miraban con ojos terrenales a alguien que solo podía ser conocido por revelación divina. Esto nos deja entonces una verdad clara. Se puede saber mucho acerca de Dios sin conocer realmente a Dios. Pero muy probablemente ninguno de ustedes esté pensando, ese soy yo, ¿o no? El objetivo de escuchar la voz de Dios es que podamos nosotros recibir su palabra con un corazón abierto. Se puede saber mucho acerca de Dios sin conocer realmente a Dios. Uno puede estudiar las Escrituras, uno puede memorizar versículos, incluso tener argumentos muy bien estudiados, teológicos, excelentes. Y sin embargo, estar completamente a oscuras sin un corazón alumbrado por la gracia de Dios. La incredulidad siempre presume que ve a Jesús con gran claridad. Él es experto en Jesús. Las doctrinas de Cristo me las sé. Algunos piensan que lo tienen controlado, como si fuera un personaje más en su lista de conceptos religiosos. ¿Qué vamos a estudiar? Doctrina de Cristo, ya las manejo. Ya tuve un curso de eso. Enséñame otra cosa. Otros simplemente lo ven como irrelevante. Pero en ambos casos hay algo en común. Confían más en su propia percepción que en el testimonio claro de las Escrituras sobre quién es verdaderamente este Jesús.
Pero esto digo, no es solamente un problema del primer siglo. Sigue pasando hoy. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir con un tono de superioridad: yo sé quién es Jesús, no me vengas con cuentos a mí? Pero cuando les preguntas de Él, te das cuenta que su Jesús no es el mismo de la Biblia. ¿Les ha pasado? Todos son cristianos cuando uno le predica el Evangelio. Todos creen en Dios. Todos creen en Jesús. Y uno dice, bueno, debe ser cristiano. Pero sigues hablando un poco más y en breve te das cuenta que ese no es el Jesús de las Escrituras. No es el Jesús de las Escrituras. Es una caricatura. Es una caricatura creada por rumores, por prejuicios o experiencias personales. Nunca han leído el Evangelio con un corazón dispuesto. Nunca han permitido que la palabra de Dios les hable. Por eso, la raíz de la incredulidad no es la falta de información, es la soberbia. Ese es el famoso, sí, ya lo sé. Lo sé todo de Jesús, lo sé todo de su palabra. ¿Qué me vas a enseñar tú? Y hasta que la gracia de Dios no irrumpa en esa oscuridad, el hombre seguirá creyendo que lo conoce. ¿Cuántos habrán aquí o en muchas iglesias que siguen creyendo que conocen a Jesús y no le conocen? Y va a llegar el día en que el Señor les va a decir, yo no los conozco. Este mensaje es para usted, es para esta iglesia local. Quizás aquí haya también de aquellos. Por eso la gran pregunta no es si tienes una opinión sobre Jesús, sino si conoces al verdadero Jesús, al que las Escrituras nos revelan. O quizás has estado permitiendo que tus ideas y deseos moldeen una imagen de Él. Tal vez para ti Jesús no es tan santo. A lo mejor no es tan digno como para que entregues tu vida completamente a Él. A lo mejor tu Jesús no te pide todo de ti. Te pide un pedacito nomás de ti. Ese a lo mejor es tu Jesús. Lo cierto entonces es que la incredulidad no siempre se manifiesta como un rechazo abierto. A veces es simplemente aferrarse a una idea de Jesús que, se ajusta más a mis perspectivas, nada más, a mis expectativas, pero no a la verdad. El verdadero Jesús no se amolda a nosotros, somos nosotros quienes debemos rendirnos a Él. Así que en primer lugar, la incredulidad demanda evidencias y rechaza las que existen. En segundo lugar, erróneamente cree saber quién es Jesús. Y en tercer lugar, juzga con criterios humanos. Los incrédulos, al igual que los líderes religiosos, en el tiempo de Jesús, juzgan a Cristo con criterios humanos, limitados a lo material, limitados a lo visible. Se enfocan en su origen terrenal, sus padres, su educación, la posición de Jesús aquí en la sinagoga, cuál es su posición social. Pero estos criterios son insuficientes para conocer a Jesús como Él es. Ellos están frente al Hijo de Dios, la luz que ilumina al mundo, como nos ha dicho Juan. Y no podían verlo, pues juzgaban según los ojos de la carne. Este tipo de ceguera espiritual, mis hermanos, es la más peligrosa, ya que impide reconocer a Cristo como el único Salvador. Jesús les dijo a los fariseos en el versículo 23, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ellos veían solo lo terrenal, mientras que Él venía del cielo. Hoy muchos siguen
evaluando a Cristo con una visión humana, sin profundizar en lo que las Escrituras realmente dicen de Jesús. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos recuerda lo siguiente. Que el hombre natural, dice, carnal, el terrenal, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, dice. La mente humana, entonces, sin la revelación del Espíritu, no puede entender las verdades espirituales. A pesar de esto, muchos creen que su juicio sí es el correcto, confiando en un entendimiento completamente limitado. Sin embargo, solo a través de la iluminación del Espíritu Santo, el testimonio de las Escrituras, podemos conocer a Jesús como este Mesías prometido. Podemos conocerlo por medio del Espíritu y su palabra como el Hijo de Dios y la única esperanza para la humanidad. Así que la incredulidad, mis hermanos, en primer lugar, demanda evidencias y rechaza las que existen. En segundo lugar, erróneamente, cree saber quién es Jesús. En tercer lugar, juzga con criterios humanos. En cuarto lugar, es atrevida y porfiada. Los líderes religiosos tenían muchos datos en su cabeza. Muchos datos en su cabeza, pero todo eso era inútil para comprender el sentido de las palabras de Jesús. Ellos se burlaron de Jesús en varias ocasiones. Su incredulidad los llevó incluso a ser insolentes, a tratar al Señor como si fuera un igual o inferior a ellos, a ser sarcástico, a ser burlones. Ellos se burlaron de él. El versículo 22 dice lo siguiente: por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Dentro del pensamiento judío, el que se suicidaba iba al lugar más recóndito del infierno. Entonces es como que ellos dicen, pero por supuesto que no iremos al mismo lugar, pues. Nosotros vamos al cielo y tú vas al infierno. Ellos entendían claramente que Jesús se refería a que volvería al cielo, al lugar donde les dijo que muchas veces, donde les dijo muchas veces que Él venía. Ellos sabían que regresaría al Padre. Y esta misma actitud es la que vemos en muchos no creyentes hoy, quienes hablan de Jesús diciendo groserías, ¿o no? ¿Han escuchado eso? Hablan de Dios, de Jesús con chistes de doble sentido. Lo tratan con palabras vulgares y se burlan de su sacrificio y su doctrina. La incredulidad, sin duda, es insolente, es atrevida y además es porfiada. Es porfiada. Versículo 25 dice que le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Jesús le contestó, ¿qué le he estado diciendo desde el principio? Los judíos seguían preguntando a Jesús quién era Él, siendo que Jesús ya le había dicho una y otra vez quién era. Se presentó delante de ellos de distintas formas, mostrando sus credenciales, sus obras y palabras que testificaban claramente que como Él no hay otro. Es porfiada la incredulidad. Es porfiada. Para ese entonces Jesús ya llevaba tiempo predicando públicamente, haciendo milagros impresionantes como la multiplicación de los panes y los peces. Se había presentado como el pan de vida, como el que puede calmar la sed, como la luz del mundo. Pero ellos porfiada y neciamente, y a pesar de toda la evidencia que existía hasta el momento, seguían preguntándole, ¿tú quién eres? Esta porfía se repite hoy. Muchos, a pesar de escuchar el mensaje del Evangelio, ser exhortados a seguir al Señor y ver evidencia incluso de su obra en sus propias vidas, continúan dudando y preguntándose, ¿realmente hay un Dios? ¿Jesús será el único camino?
Algunos incluso disimulan con frases como: admiro a los que tienen fe, yo simplemente no puedo. Así que la incredulidad, mis hermanos, en primer lugar, demanda evidencias y rechaza las que existen. En segundo lugar, erróneamente cree saber quién es Jesús. En tercer lugar, juzga con criterios humanos. Cuarto lugar, es atrevida, es porfiada. Quinto y último, es de este mundo caído. La incredulidad es de este mundo caído. ¿Usted había pensado que la incredulidad solo existe en este mundo? La incredulidad solo existe en este mundo. En un mundo caído, bajo este sistema humano que se encuentra bajo los efectos del pecado, que tiene la mente entenebrecida. En el infierno no hay incredulidad. Por supuesto que en el cielo tampoco hay incredulidad. Incluso los demonios que atormentaban al Gadareno, al ver a Jesús, exclamaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? Pero los líderes religiosos se encontraban aún peor que los demonios. Ellos no podían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Los demonios incluso reconocían la autoridad de Cristo, pero los líderes religiosos solo tuvieron palabras de menosprecio hacia Jesús. La incredulidad es pura necedad. La incredulidad es pura necedad, es producto de un entendimiento sumido en la oscuridad, atrofiado, completamente deforme en su manera de pensar por causa del pecado. Solo existe en seres espiritualmente muertos, seres que no pueden ver la realidad, seres que están esclavizados a su maldad y capturados por la mentira de este siglo. Y así éramos nosotros, y lo seguiríamos siendo si el Señor no hubiera alumbrado nuestros ojos, ¿cierto? Por su Espíritu, mostrándonos a Cristo. Esa sería nuestra condición también. Por eso Jesús dijo a estos líderes que ellos no son de este mundo, pero que Él es de arriba. Los líderes religiosos reflejaban la lógica, la forma de pensar de este mundo caído. Debiendo guiar al pueblo hacia Dios, predicando en su nombre, en realidad de su boca solo salía agua podrida. Y sus pensamientos, bueno, en ellos había solo mentira, solo oscuridad. Percibían las cosas terrenalmente y su juicio era carnal, como dijimos. De manera que hasta aquí hemos visto algunas lecciones sobre la incredulidad a la luz de este pasaje, por medio de 5 rasgos. A, demanda evidencias y rechazan las que existen. B, erróneamente cree saber quién es Jesús. C, juzga con criterios humanos. D, es atrevida y porfiada. E, es de este mundo caído. Ahora, en contraste, con esta incredulidad terrenal, Jesús revela su origen celestial y su misión redentora. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: el que viene de lo alto. El que viene de lo alto. Jesús, una vez más, se despliega ante nosotros como el Salvador del mundo. Él se ha manifestado con claridad, pero siendo rechazados por quienes debieron haberle recibido primero. Como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ese rechazo no fue por falta de revelación. El Señor ya había hablado antes a su pueblo de muchas maneras, por medio de profetas. ¿Se acuerdan?
profetas que proclamaron la voluntad de Dios. ¿Quién más? Jueces. ¿Se acuerdan los jueces? Liberaron a Israel en varias ocasiones, y sacerdotes que guiaron al pueblo como ovejas hacia Dios. Incluso reveló en sueños y visiones sus propósitos. Sin embargo, ahora había llegado el momento culminante. Dios hablaba por medio de su Hijo. No era simplemente un profeta, era el profeta prometido. No solo un rey terrenal, sino el Hijo de David que reinaría eternamente. No un pastor humano, sino el príncipe de los pastores. Y más aún, Jesús no fue llamado al ministerio en algún punto de su vida, ni apartado tampoco desde el vientre de su madre como Jeremías o como Juan el Bautista. Él vino de arriba. Era desde el principio. Estaba con Dios, dice Juan, y era Dios. Como Juan también declara, todas las cosas, de hecho, fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Esta verdad resulta esencial. Cristo no es de este mundo. No lo es. Él es la luz eterna. Él es la fuente de vida. Él sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Mientras que la incredulidad brota ahora de un corazón atrapado en tinieblas, de un mundo que está caído, Jesús irrumpe ahora desde lo alto con una gloria que trasciende lo terrenal. Por eso Jesús declara con autoridad: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y durante todo su ministerio, el Padre estuvo con él. Versículo 29. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y aquí radica, mis hermanos, una verdad profunda. No solo la muerte de Cristo nos salva, sino también su vida perfecta. No solo la muerte de Cristo en la cruz nos salva, sino también su vida perfecta. Jonathan Edwards, conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos de la historia de Norteamérica, al reflexionar sobre su propia pecaminosidad, dijo: cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, porque peca. Y mis lágrimas incluso necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Que nosotros mereciente, porque así la representación. Ese es el corazón del Evangelio. Pero esta obediencia de Cristo solo tiene valor infinito porque proviene de la divina. La comparte con su Padre. Hebreos, por la palabra de su poder. Por lo tanto, este Jesús, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, estaba allí de pie, hablando ante líderes religiosos enceguecidos por su orgullo. Y con toda razón les dijo: ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ningún ser humano, mis hermanos, jamás podría decir esto con tal propiedad. Solo Cristo, el enviado del Padre, podría afirmar que venía de lo alto. Escucharlo a Él era escuchar a Dios. Creer en Él era creer en el Padre. El mensaje que Jesús proclamaba no era una invención propia. No era una invención propia. Era exactamente lo que el Padre le dio a comunicar. No omitió nada. No añadió nada. Cada palabra, cada verdad, cada enseñanza fue fiel a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y aquí está el peso de este mensaje.
Él es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nos lo ha estado repitiendo una y otra vez, pero al mismo tiempo, para aquellos que lo rechazan. Lo que es una muy buena noticia se transforma ahora en una sentencia. Así que no estamos hablando simplemente de un hombre sabio que fue incomprendido para su época, no. Estamos hablando del Hijo de Dios, lleno de gloria y majestad, rechazado por hombres que prefirieron las tinieblas antes que la luz. De eso estamos hablando. Por eso, este segundo punto no es solo una afirmación teológica del origen celestial de Cristo. Es un llamado a abrir los ojos a entender que cuando alguien rechaza a Jesús, no está rechazando una idea o una filosofía. Está rechazando a aquel que vino de lo alto, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que sostiene el universo. El contraste es claro. La incredulidad es de abajo. Cristo es de arriba. La incredulidad está arraigada en este mundo caído. Cristo trasciende este mundo. Y aquí es donde cada uno debe preguntarse, ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? Nadie puede quedar neutral ante Cristo. No se olvide de eso. O usted está con Cristo o está en contra de Cristo. Pero el término neutral no existe. O lo recibes con fe y arrepentimiento, o lo rechazas con incredulidad, pero esa decisión tendrá consecuencias eternas. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, las consecuencias. Las consecuencias de la incredulidad. Jesucristo estaba allí, de pie ante ellos, hablando las palabras del Dios vivo. Estaba tan cerca de ellos que podían verlo, escucharlo, incluso acudir a Él con un corazón arrepentido y creyente. La salvación estaba frente a sus ojos, pero no sería así para siempre. Jesús les advierte en el versículo 21 con claridad: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. El tiempo se agotaba. Pronto Jesús partiría de este mundo, regresando al Padre, y lo haría a través de la cruz, donde cargaría con los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Pero para estos hombres que lo rechazaban, había un destino terrible e irreversible. Ellos morirían en sus pecados. Jesús no solamente hablaba de su partida física, sino de algo mucho más profundo. Ellos lo buscarían, pero no con fe. Ellos lo buscarían, pero no con genuino arrepentimiento, sino movidos por la desesperación cuando ya fuera demasiado tarde. El Señor les advierte que al rechazarlo estaban sellando su destino eterno. Morir en los pecados, en tus pecados, significa ser separado por siempre de la bondad de Dios, sin esperanza, sin posibilidad de reconciliación. La verdad, no hay mayor tragedia que esto. Esta es la más grande tragedia. Los líderes religiosos estaban entregados a su incredulidad. A pesar de tener la luz del mundo frente a ellos, eligieron permanecer en tinieblas. Ya lo había dicho Juan, ¿o no? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas.
Pero rechazar a Jesús no es una falta menor. Esto tiene un peso. No es como ignorar un buen consejo. No es como desperdiciar una oportunidad cualquiera. Esto es un acto de rebelión cósmica. Es declarar a Dios como mentiroso. Es menospreciar a su Hijo y preferir las tinieblas. Como hemos dicho muchas veces, es escupir la mano de Dios que se extiende para salvarte. Imaginemos a una persona atrapada en un edificio en llamas que rechaza la única salida. O alguien que está muriendo de sed que rechaza un poco de agua. Por insensato que esto parezca, no se compara con rechazar a Cristo. Esa sí que es la mayor de todas las locuras. El que muere en sus pecados no solo pierde su vida terrenal, sino que es entregado a una eternidad de separación de Dios. Juan lo había dicho antes, con toda claridad. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Y la ira de Dios no es un simple sentimiento pasajero, es la justa respuesta del Dios Santo contra el pecado. Dios no puede mirar con los mismos ojos que mira lo santo, lo que es bueno, con los mismos ojos mirar el pecado. De manera que la ira de Dios no es un simple sentimiento pasajero. Es la respuesta, la justa respuesta del Dios Santo contra el pecado. Mientras estamos en este mundo, incluso los incrédulos disfrutan de las bendiciones comunes de Dios. El sol sale sobre justos e injustos. Ellos respiran, disfrutan momentos de alegría, comen y beben. Pero todo eso acabará al morir sin Cristo. No hay nada más horroroso que morir en los pecados. Esto significa ser entregado a la más profunda desesperanza. Es en esta vida que Dios extiende su mano. Es en esta vida que Dios ofrece el perdón y te llama al arrepentimiento. Pero quien rechaza esa gracia al morir se encuentra solo con la ira de Dios, se encuentra solo con el juicio de Dios. El libro de Proverbios lo describe de una forma estremecedora. Proverbios 1, versículo 28 y 29. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor de Dios. Cuando Jesús dijo en el versículo 21, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en sus pecados, a donde yo voy ustedes no pueden ir, estaba afirmando que aquellos que lo rechazaban jamás entrarían en su gloria. El cielo es el lugar de la presencia bendita de Dios. Ese lugar les será inaccesible. Su destino será el lloro y el crujir de dientes en el fuego eterno donde nunca habrá descanso. Pero hay algo más. Jesús les dice que entenderían quién es Él, aunque demasiado tarde. Versículo 28. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. En la crucifixión fue levantado. El momento que parecía la mayor derrota sería en realidad la máxima revelación de su gloria. En la cruz, Jesús no solo sería colgado por los pecados de su pueblo, sino que sería exaltado. La cruz, símbolo de vergüenza para el mundo, se convertiría en el lugar donde Cristo triunfaría sobre el pecado. Allí el justo moriría por los injustos, soportando la ira de Dios. Allí puedes poner tu esperanza, porque todos los que creen en Él no morirán ya en sus pecados.
podrán tener la vida eterna si miras la cruz de Cristo. Sin embargo, aquellos líderes religiosos que habían levantado a Jesús en la cruz, un día lo verían levantado de nuevo, pero esta vez como juez. Apocalipsis 1:7 nos dice que Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. El día del juicio será el momento en que todos los que rechazaron a Cristo se darán cuenta de su error. Pero entonces será demasiado tarde. Ya no habrá más gracia, solo juicio. Jesús dijo en nuestro verso 28, ellos sabrán, conocerán que yo soy. Pero ese conocimiento será amargo. Será amargo porque llegará cuando la puerta de salvación ya esté cerrada. ¿Cómo vas a responder hoy? ¿Cómo vas a responder hoy? Quizás como vimos, estás demandando señales adicionales para creer, cuando ya tienes suficientes evidencias, no solo en la creación, sino también en las Escrituras. Pregunto, ¿realmente reconoces a Cristo como el Señor o simplemente tienes una idea de Él que encaja simplemente ahí en tus expectativas nada más? ¿Te aferras a tus criterios humanos para juzgar quién es Jesús? ¿O te sometes verdaderamente a su palabra? ¿O tal vez simplemente estás siendo atrevido y porfiado? ¿Cómo es que el mundo ha influido en lo que piensas de Cristo y en tu cristianismo? El tiempo para acudir a Cristo es hoy. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Isaías 55:6 viene a advertir un domingo más. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío sus malos caminos, el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá misericordia. Debes hacerlo hoy. Tú no sabes lo que viene el día de mañana. No tienes tu vida asegurada. Tu salud, ni tu vida, ni tus recursos te salvarán. Nada. Solo Cristo. La puerta de la gracia está abierta ahora. Pero habrá un día que se cerrará y nadie podrá abrirla. Por eso no salgas de este lugar sin haber acudido a Cristo. No te vayas sin rendir tu corazón a Él, sin confesar tu pecado y clamar perdón. El tiempo es hoy, el momento es ahora. Jesús te dice así: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios misericordioso, gracias te damos por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, que tiene poder para iluminar nuestras áreas grises, Señor. Tu palabra es poderosa y puedes enviarla para transformar corazones y dar vidas a hombres muertos que te aborrecen y que han estado viviendo su vida únicamente para ellos, despreciándote todos los días de su vida y en cada decisión. Señor, ten compasión de nosotros. Ten compasión de los hijos de nuestros hermanos que cada domingo se exponen a tu palabra y acumulan más ira. Ten compasión de ellos, Señor. Ten compasión de su porfía, de su atrevimiento. Ten compasión de ellos y guíales al arrepentimiento en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu palabra. Ayúdanos a ver si en nosotros están estas características de los incrédulos, que nos hacemos una idea de Jesús, una idea de cuál es el llamado a vivir el cristianismo, conforme nuestras ideas, nuestras expectativas. Limpia, Señor, nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir para traer honra y gloria a tu nombre y temerte, Señor, genuinamente. Te lo imploramos en el nombre santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén.